Hola, mi nombre es Juan Eduardo Lagos, yo soy kinesiólogo de la Clínica Universidad de los Andes y en esta oportunidad hablaremos de herramientas que nos ayudarán a construir un buen ambiente clínico de aprendizaje. Habíamos hablado en la clase anterior estos factores que facilitan la creación y la mantención de un ambiente clínico conducente de aprendizaje. Estos cuatro factores principalmente hablan de la cultura laboral que promueve y acepta una enseñanza-aprendizaje en este lugar de trabajo, es importante el apoyo individual a los estudiantes, así como la calidad y supervisión en lugar de trabajo y una eficiente y efectiva prestación de servicios de salud. En esta presentación hablaremos de herramientas que nos pueden ayudar a estos puntos para crear un buen ambiente laboral de trabajo. La planificación de una sesión de enseñanza-aprendizaje principalmente es una guía para la preparación e implementación de una sesión independiente del método a utilizar. Esta planificación es muy importante y necesaria para alcanzar los resultados de aprendizaje del alumno, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros tengamos que diseñar una clase, tenemos que planificarla. Existe el modelo de VIX que habla principalmente en delimitar qué se enseña, cómo se enseña y qué se evalúa. Para VIX, el modelo de alimentación constructiva comienza reflexionando sobre qué queremos que nuestros alumnos aprendan y luego se alinean en la actividad y evaluación. Podríamos decir que es un alineamiento entre los desempeños, las competencias específicas y criterios de evaluación, como los procesos, que son las tareas, actividad y ejercicio, y los productos, evaluación y evidencia. En relación al modelo VIX, tenemos tres puntos que hablan principalmente de las actividades de aprendizaje, en definitiva los métodos, a cómo vamos a enseñar a los alumnos. Hablamos principalmente de las técnicas de evaluación y de retroalimentación, cómo vamos a medir estos resultados de aprendizaje y habla principalmente de estos resultados de aprendizaje, en definitiva, lo que va a aprender el alumno en el resultado final. Si tenemos una falta de coordinación entre estos últimos tres puntos vistos, los estudiantes podrían perder interés en lo que se enseña. Este alineamiento aporta validez y credibilidad, permite emitir un juicio de valor para determinar el grado de aprendizaje alcanzado a base de un criterio de evaluación y permite diseñar actividades o tareas que involucran el desarrollo de las competencias clave y específicas, así como el aprendizaje de distintos saberes básicos. Por ende, existe una planilla de planificación de sesión clínica que es tomada del Diplomado en Docencia y Supervisión Clínica, otorgada por el Dr. César Orsini. En esta planilla vamos a ver distintos pasos donde nosotros podemos planificar esta enseñanza de aprendizaje, ¿no? El paso 1, por ejemplo, podemos hablar de los resultados de aprendizaje y aquí podemos construir qué resultados de aprendizaje necesitamos enseñarle a los alumnos, ojalá 1 o 2 resultados de aprendizaje, no más. Podemos entonces diseñar qué método de enseñanza y aprendizaje vamos a ocupar para enseñar este resultado de aprendizaje. La evaluación de resultado de aprendizaje, ¿cómo se evaluará en definitiva esto? ¿Qué es lo que yo necesito saber para que el alumno vaya aprendiendo este resultado de aprendizaje? También es importante recopilar cuál es el listado de recursos necesarios para la actividad, para después hablar en el quinto paso, la evaluación de la efectividad de la docencia. Es súper importante también entender que lo que yo enseño, ver si es que es efectivo o no, y si yo estoy entregando lo que quiero entregar. Y en un sexto paso, en esta planilla podemos ver la justificación del alineamiento entre resultados de aprendizaje, métodos de enseñanza y evaluación de los aprendizajes. En definitiva, se consideró este alineamiento en la planificación, cómo se evidencia y justifica el alineamiento, etc. Entonces, es importante tener una plantilla de poder planificar una sesión clínica de enseñanza para que genere un orden hacia lo que yo quiero enseñar. Por otro lado, tenemos los resultados de aprendizaje, que estábamos hablando en relación a esta planilla, y que es importante definir estos resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer, comprender y sea capaz de demostrar una vez terminado un proceso de aprendizaje. Constituyen uno de los componentes principales para el sistema de educación superior y calificaciones transparentes. Estos resultados de aprendizaje dan validez a los procedimientos de evaluación
con que se han de determinar para constatar si los estudiantes cumplen o no con las metas establecidas para su formación de pregrado. Para ver los resultados de aprendizaje, es importante en su elaboración considerar estos 4 puntos. Primero, un resultado de aprendizaje siempre tributa a una competencia determinada en el programa asignatura. Segundo, para alcanzar estos resultados de aprendizaje de una asignatura, la evaluación debe ser continua e integrada. Tercero, la evaluación de un resultado de aprendizaje debe ser coherente con el nivel de logro de competencia, según sea el ciclo formativo. O sea, no puedo evaluar algo que no lo pasé o no está comprendido en un resultado de aprendizaje. Cuarto, la evaluación debe ser articulada con el resultado de aprendizaje y la metodología utilizada. Ejemplo, si el resultado de aprendizaje se refiere a evaluar un determinado procedimiento, la metodología debe apuntar a la evaluación por parte del estudiante y así como la evaluación deberá contemplar el evaluar. Para poder determinar el resultado de aprendizaje es muy importante hablar de la taxonomía de Bloom, que principalmente son todos estos verbos donde yo puedo orientar lo que quiero que sepan los estudiantes, principalmente si quiero que el estudiante recuerde o necesite comprender alguna técnica, por ejemplo, o necesite aplicar alguna técnica kinésica respiratoria, por ejemplo, o en un orden superior, si pueden analizar, evaluar y crear. Existen los resultados de aprendizaje según Jerez, y un poco construyendo toda esta estructura. Jerez habla principalmente de 3 características. Principalmente habla del verbo, del contenido y del contexto, que lo vamos a ver en la diapo siguiente. El verbo principalmente denota directamente la acción a realizar por parte del estudiante al final del proceso formativo. Se debe escribir en presente simple y en lo posible aludir a procesos complejos de pensamiento, análisis, crítica, reflexión. En su selección se tenga en cuenta tanto la naturaleza de la disciplina como el propósito formativo del curso, es decir, no solo el contenido, sino también las competencias que pretende desarrollar la asignatura. En definitiva, el verbo, lo que habíamos hablado de la taxonomía de Bloom. El contenido habla principalmente, dice, la relación con la especialidad o el área de conocimiento que va a ser movilizado dentro de la acción para ser demostrado. Es posible pensar en el conocimiento aplicado, es decir, el uso que el estudiante le dará en estos diferentes escenarios. Y el contexto principalmente define dónde se realizará la acción, bajo qué condiciones el estudiante dará cuenta de su desempeño. En este sentido, la metodología o las situaciones de evaluación que se definan será el factor clave para el desempeño. En resumen, lo que vimos ahora lo podemos analizar en este ejemplo. Tenemos una frase principalmente que dice: analiza la fisiología del sistema respiratorio para demostrar su funcionamiento en la aplicación de una técnica kinésica. Lo que hablábamos del objetivo principalmente abarca es fisiología del sistema respiratorio. ¿Qué es lo que tiene que saber el alumno? El verbo es analiza, en definitiva, es poder analizar este objetivo. Y el contexto, definitivamente, es para qué. Para demostrar su funcionamiento en la aplicación de una técnica kinésica. Es decir, ¿para qué yo lo voy a ocupar? Siguiendo este ejemplo, ¿cómo nosotros podemos interpretar esta guía? ¿Ya? La pregunta guía hablamos principalmente de analiza la fisiología del sistema respiratorio para demostrar su funcionamiento en la aplicación de una técnica kinésica. Entonces, el orden secuencial de interpretación, primero yo debo determinar el objetivo. ¿Qué debe saber y qué debe hacer el estudiante en definitiva? Luego de eso, tener claro el objetivo, me voy al verbo entonces. ¿Cómo se moviliza el objeto? En el fondo, ¿qué necesito? Que interprete, que recuerde, etc. Y en definitiva, vemos al final el contexto que habla de bajo qué condiciones contextual se debe movilizar el objeto. Entonces, esta forma de creación e interpretación se aplica para poder crear los resultados de aprendizaje. Tenemos por otro lado también que va apoyando a la formación del estudiante este plan de desarrollo personal y profesional, como lo habíamos visto en la primera diapositiva. Este es una guía que también está sacada del Diplomado en Docencia y Supervisión Clínica por el Dr. Orsini, y principalmente un plan de desarrollo personal y profesional, el famoso PDP.
El PDP habla en esta guía clínica, es una orientación hacia el alumno en definitivamente a qué tiene que lograr en relación a los resultados de aprendizaje. Cuando podamos ver a un alumno que está un poco perdido, etcétera, podemos aplicar esta pauta sin problema, donde podemos ver cuáles son las necesidades de aprendizaje. Aquí es importante que explique cuáles son las necesidades de su objetivo. Que el alumno, por ejemplo, sepa evaluar la función cardiorrespiratoria de un paciente para que pueda aplicar una buena técnica kinésica, por ejemplo. Segundo, cómo alcanzará y qué recursos necesitará. En este ejemplo, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que el alumno recopile información? Lo va a hacer desde PowerPoint, lo va a hacer de clases prestadas desde la universidad, de paper, etc. Importante determinar una fecha estimada y acordada con supervisor para alcanzar el objetivo. Después, este resultado esperado. ¿Cuál será el impacto en su práctica clínica o académica? Aquí podemos documentar para qué necesitamos que el alumno aprenda una determinada técnica, una determinada evaluación principalmente. Ejemplo, para poder evaluar la funcionalidad cardiorrespiratoria de un paciente. Y por último, es importante la validación y la evidencia del logro del objetivo. En definitiva, ¿cómo yo voy a evaluar al alumno? ¿Qué técnicas o qué recursos voy a ocupar para ver si el alumno aprendió o no dicho resultado de aprendizaje? Entonces, podemos ocupar este PDP para poder hacer una guía al alumno y que sea mucho más fácil y conducente el aprendizaje de este. También existe otra planilla que es tomada del Diplomado en Docencia y Supervisión Clínica por el Dr. César Orsini, que es un registro de remediación. En definitiva, la remediación es cuando tenemos alumnos en conflicto, cuando tenemos alumnos en problemas, ¿qué hacemos con él? Podemos documentar o poder aislar en definitiva o poder generar un diagnóstico de lo que está pasando. En la recuadro número 1, este registro de reunión y remediación habla principalmente en qué está pasando con el alumno, las preocupaciones que voy teniendo con él. Estas preocupaciones que voy teniendo, por ejemplo, podemos evaluar, en este caso, ¿representa un peligro para los pacientes o genera una alteración del desempeño clínico o podemos tener actitudes de comportamiento o van también salud física? El alumno, por ejemplo, tiene alguna medicación y no se acuerda o le cuesta mucho estudiar. El alumno tiene problemas de salud mental, por ejemplo, o hay un clima laboral que no está ayudando a que el alumno aprenda. Entonces, estos temas tratados tenemos que documentarlo para poder hacer una guía hacia el estudiante. Después que podamos hacer este análisis, esta interpretación de lo que está pasando y vamos generando este diagnóstico, tenemos que ir a un plan de acción. En definitiva es, ¿cómo vamos a mejorar con este alumno lo faltante o lo que está en preocupación? Aquí es importante entonces definir una necesidad de aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos de este aprendizaje? ¿Cómo lo alcanzará? ¿Cuál es la fecha estimada para completarlo? Y la fecha en que se completó el objetivo. Este documento tiene que ser de mutuo acuerdo y tiene que tener los objetivos SMART. O sea, estos objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporalmente realistas. Importante después fijar una fecha de próxima reunión, ¿ya? Una firma, el estudiante que se compromete a poder mejorar en la relación, en relación a lo que está faltando, y un poco la fecha del día para poder estipular, y esto puede ir en su hoja de vida, puede ir en algún documento necesario que podamos ir recopilando en nuestro día a día de la práctica clínica. Por último, tenemos 6 tips para balancear la necesidad del servicio con las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Esta lámina habla principalmente, primero, de hay que evaluar la necesidad de aprendizaje de los estudiantes. Aquí es importante la identificación temprana de las necesidades de aprendizaje en el punto de partida. Una vez que se identifican estas, se puede realizar un plan para alcanzarlas. Al inicio de la rotación, por ejemplo, podemos planificar una reunión para trabajar el plan de desarrollo personal y profesional, el famoso PDP con el estudiante. Un segundo punto, hay que identificar las oportunidades de aprendizaje. Aquí hay que ayudar a los estudiantes a identificar y buscar oportunidades de aprendizaje alineadas con sus necesidades. Por ejemplo, si un estudiante desea adquirir experiencia en la presentación de casos, podríamos presentar reuniones clínicas, reuniones de equipo multidisciplinaria, etc.
Un tercer punto habla que es estimular el trabajo en equipo y la distribución de tareas. Aquí es recomendable, habla el doctor Orsini, de poder sugerir al estudiante que trabaje con otros colegas, principalmente para programar las oportunidades de aprendizaje. Si hay ciertos días de la rotativa donde hay más personal disponible, podemos planificar tiempo equitativo para actividades de formación, como reuniones laborales clínicas, asistencia a pabellones, en algunos casos que ocurra, y esto debe ser recíproco entre colegas. Un cuarto punto habla principalmente de asegurar a los estudiantes estén al tanto de las políticas de permiso para jornadas de estudio o de formación. Si este estudiante quiere ir a un congreso, por ejemplo, tenemos que saber cuál es la política de nuestra institución o de la universidad para generar permiso para esta jornada de estudio o formación. Si hay problemas con estos permisos, qué podría abordarse con los colegas, el departamento, para poder facilitar esta ayuda hacia el alumno y que pueda asistir a este centro de formación. Un quinto punto habla principalmente de apoyar el desarrollo de habilidades de gestión en sus estudiantes. Las habilidades de gestión y organización del estudiante, además de la productividad, son útiles para mantener este balance. En el caso del estudiante poco experimentado, pueden ser apropiados que el supervisor ayude con la habilidad de organización y gestione para garantizar que se alcance sus necesidades de aprendizaje. Y por último, en estos tips de balanceo, habla principalmente de apoyar a los estudiantes a formar redes de contacto. Pueden haber a menudo supervisiones de colegas, pueden ser líderes ya sea en investigación o en enseñanza, con ciertos temas de interés para los estudiantes, y es recomendable identificar estos temas de interés que están en red de contacto al comienzo de la rotación. En definitiva, exponer a nuestros alumnos a que puedan estar en contacto con otros colegas que puedan tener mayor formación en otros tipos de áreas de interés para ellos. Muchas gracias.